Bienvenidos al canal de La Trama del Saber. No olviden darle a me gusta y suscribirse. Nuevos videos todos los días. ¡Besos! En la vibrante y musical ciudad de Medellín, Colombia, donde la primavera es eterna y la innovación florece en cada rincón, vivía Laura Vélez, una talentosa ingeniera de software de 30 años, líder de equipo en una exitosa startup tecnológica, Digital Minds. La vida de Laura, en su aparente perfección, era un algoritmo bien diseñado. Su carrera era ascendente. Sus proyectos eran pioneros en inteligencia artificial y su matrimonio de 7 años con Andrés Salazar, un carismático y ambicioso consultor financiero de 32 años, parecía la línea de código perfecta en su felicidad. Andrés era conocido por su labia y su aparente devoción, y juntos formaban una pareja admirada en los círculos empresariales de Medellín. Laura, con su mente analítica y su fe inquebrantable en la lealtad, había invertido cada bit de su ser en su relación, creyendo firmemente en la solidez de su unión, en los sueños compartidos y en el futuro que juntos construirían línea tras línea, con un amor que ella consideraba inquebrantable y sincero, tan robusto como el código más limpio. Sin embargo, en las sombras de su aparente dicha, una figura insidiosa se movía con sigilo, tejiendo una red de engaño que pronto revelaría la más cruel de las verdades. Valeria Mora, una joven y seductora especialista en marketing digital de 28 años, que Andrés había conocido en eventos de networking, era la artífice de esta traición. Valeria, con su belleza impactante y su ambición desmedida por el lujo y la fama en redes sociales, había seducido a Andrés, viéndolo no solo como un amante, sino como un trampolín para su ascenso profesional y el acceso a círculos influyentes. Para Andrés, Valeria representaba la novedad, la emoción y la promesa de un nuevo tipo de conexión que ella le ofrecía, un escape de su rutina con Laura. Lo que Laura desconocía era la profundidad y la desfachatez de esa relación. Valeria no solo era la amante de su marido, sino que Andrés, en un acto de desprecio, había comenzado a usar las propias herramientas de trabajo de Laura, su portátil, su tableta de diseño gráfico, sus auriculares especiales, para comunicarse con Valeria, o incluso para reunirse virtualmente con ella, dejando rastros digitales en el santuario tecnológico de Laura, creyendo que sus actos pasaban desapercibidos. Un virus que se gestaba en su propio hogar. Los primeros signos de la fisura en el mundo de Laura fueron sutiles, casi imperceptibles, como un error en la sintaxis de un programa. Andrés comenzó a mostrarse extrañamente distante. Sus reuniones de clientes se extendían hasta altas horas de la noche, y su teléfono era una extensión constante de su mano, guardado celosamente. Valeria, por su parte, comenzó a aparecer con mayor frecuencia en los mismos eventos empresariales a los que Andrés asistía, con una familiaridad extraña con él que Laura, en su ingenuidad, atribuía a los círculos profesionales. Laura, siempre confiada, achacaba esos cambios al estrés de las apretadas agendas y a las presiones del éxito, desestimando las alarmas internas que sutilmente sonaban en su subconsciente. Sin embargo, la inquietud se instalaba lentamente en su corazón, un presentimiento oscuro que la hacía dudar de la solidez de lo que hasta entonces había sido inquebrantable, como una base de datos que se sentía cada vez más inestable y a punto de colapsar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El golpe devastador llegó. Una tarde, cuando Laura, de regreso a casa antes de lo previsto por un problema en la oficina, notó un detalle peculiar. Su estación de trabajo en casa, que ella siempre dejaba ordenada, tenía su portátil abierto y una carpeta digital en el escritorio con un nombre que no le era familiar: Proyectos VivenAI.
Un escalofrío le recorrió la espalda. Al abrir la carpeta, su corazón se detuvo. Dentro, encontró archivos de conversaciones íntimas, fotos de Andrés y Valeria en un viaje reciente que él había dicho que era de negocios, e incluso documentos que revelaban una inversión secreta de Andrés en una startup de marketing digital de Valeria. La evidencia digital, los rastros de infidelidad y fraude en sus propias herramientas, fueron un golpe físico que la dejó sin aliento, una vertigen que la obligó a apoyarse en su silla ergonómica. La risa de Andrés, en un audio de la carpeta, antes tan familiar y amada, se convirtió en una tortura, un eco de la traición más profunda, un golpe fatal a su corazón. Su mundo, su vida, sus sueños, todo se desmoronaba en cuestión de segundos, dejando un vacío inmenso y un dolor que la sofocaba. La escena en su propia estación de trabajo, con sus herramientas profanadas, fue un puñal directo al corazón de Laura. No solo la infidelidad, sino el descaro de usar sus propios equipos, el robo de su confianza y la burla de su inteligencia. Sintió una náusea profunda, un torbellino de emociones que la dejó sin fuerzas. La humillación era inmensa. Su esposo y su amante la engañaban y tramaban negocios a sus espaldas, usando sus dispositivos personales, creyendo que ella nunca se daría cuenta. La idea de que ellos se jactaran de su victoria en su espacio más íntimo y profesional la paralizó. Se sintió como un código con un error crítico, sus líneas de vida convertidas en polvo, su mundo desmoronándose en segundos, dejándola completamente vacía, con el sabor amargo de la traición en la boca y el peso de una injusticia hiriente que la quemaba. Por dentro, en un torbellino de dolor y rabia, Laura quiso gritar, destruir cada dispositivo, cada foto, cada sonrisa hipócrita que había compartido con Andrés. La imagen de Andrés con Valeria, el descaro de la inversión secreta, la consumían. Era el colmo de la perfidia, una traición no solo emocional, sino también profesional, que amenazaba su patrimonio y su reputación. Se sentía atrapada, su amor y su dedicación a Andrés. Ahora parecían una burla cruel. El desespero la invadió. Un frío gélido que le recorrió el cuerpo, amenazando paralizarla por completo, pero pronto una chispa de fuego se encendería en su interior, un deseo de justicia que quemaría más que cualquier ardor, una lección que Andrés y Valeria no olvidarían jamás. El desespero inicial de Laura la llevó a refugiarse en su oficina en la startup después del horario de servicio, el lugar donde antes encontraba consuelo y creaba sus algoritmos más complejos. Se vio rodeada de pantallas y códigos que en ese momento le parecían burlarse de la fealdad de su realidad. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo sus ojos no vieron lo que se gestaba tan cerca en sus propias herramientas? La traición de Andrés, la persona en quien más confiaba, la había dejado en un abismo de incredulidad. Era una herida en el alma y sentíase completamente sola en medio de su propio naufragio, sin saber cómo juntar los pedazos de su vida, con la sensación de que su propio espacio sagrado había sido invadido y profanado con amargos recuerdos y humillaciones. La humillación de ser la esposa engañada y además utilizada, con sus propias herramientas como cómplices, la consumía. La idea de que su mundo perfecto se hiciera pedazos públicamente, de que su reputación se viera manchada por el escándalo de su esposo y su amante, la aterrorizaba. Su startup, su pasión, su paz mental, todo estaba en juego. El miedo de ser vista como la víctima ingenua y compadecida era tan grande cuanto el propio dolor de la traición. Sentíase presa en una jaula invisible, sin escape, sin aire, mientras el peso de la vergüenza amenazaba esmagarla por completo, pero la visión de un rostro inesperado, el de su mentor en la industria tecnológica,
le daría la fuerza para actuar. No obstante, en medio de la oscuridad más profunda, un pensamiento frío y calculista comenzó a tomar forma en la mente de Laura. La humillación no sería solo suya. Ellos, en su arrogancia y descaro, habían subestimado su capacidad de reacción y su inteligencia. Una faísca de ira fría y calculadora encendió un fuego en su interior, quemando el dolor y la autocompasión. La idea de que Andrés y Valeria salieran impunes, de que su vileza quedara sin castigo y que la invasión de su espacio personal fuera un acto sin consecuencias, era inaceptable. No se trataba apenas de justicia, sino de autoafirmación. Ella no sería la víctima. Ellos serían los protagonistas de su propia caída, en el escenario que ellos mismos habían elegido para celebrar su descaro. Su teatro privado se convertiría en un espectáculo público e inolvidable. La mente de Laura, entrenada en la creación de algoritmos complejos y en la anticipación de cada error en un sistema, comenzó a funcionar de otra manera. No era la ingeniera soñadora, sino una estratega herida con una nueva misión. El desespero dio lugar a una determinación implacable, alimentada por la rabia y la necesidad de restaurar su honor y su dignidad. Ella no sería la esposa traída y humillada. Transformaría la traición en su mayor obra prima tecnológica, un acto de empoderamiento que resonaría mucho más allá del mundo de la ingeniería, una lección que Andrés y Valeria jamás esquecerían, diseñada con la precisión de un código inquebrantable. Ella sabía que necesitaba de un plan, uno que fuera tan impecable cuanto sus proyectos más aclamados, pero con un giro inesperado y devastador. La confrontación directa con ellos había servido apenas para reafirmar su crueldad y la desfachatez de Valeria. La humillación que ellos planearon para ella se volvería contra ellos, multiplicada en intensidad. Laura no quería apenas que se arrepintieran, quería que sintieran el peso de su propia vergüenza, públicamente, delante de todos. En el momento más inoportuno para ellos, cuando se sintieran invencibles, su mente se tornó un campo de batalla, donde la creatividad se unía a la estrategia, tejiendo una tapizaria de justicia inesperada, y su atención se enfocó en un detalle que siempre había valorado en 1900: la tecnología, la capacidad de proyectar la verdad. La primera semilla de su estrategia plantóse en su mente. Tenía que utilizar las herramientas de Andrés contra él mismo. Había descubierto que Andrés y Valeria planeaban un gran evento de lanzamiento de la startup de marketing de Valeria con la presencia de importantes inversores y prensa, y Andrés sería el orador principal. La idea surgió como un relámpago. Ella manipularía el sistema de presentación de Andrés para que, en un momento clave de su discurso, el video de la traición y las pruebas del fraude se proyectaran en las pantallas gigantes. Su calma, su elegancia, su presencia inabalable serían el primer golpe, una señal de que las cosas no serían como ellos habían planeado. Pero eso no sería suficiente. El plan necesitaba ser más profundo, más impactante, algo que revelara la verdadera faz de Andrés y Valeria para todos, sin que ella necesitara proferir una única palabra acusadora, utilizando el elemento sorpresa a su favor, un truco del destino que solo ella poseía, un as bajo la manga en el mundo digital. El silencio de su estudio, en la madrugada, fue interrumpido apenas por el sonido de su propia respiración mientras formulaba lo que tenía que hacer. La clave estaba en la programación. Laura, con su habilidad para el detalle y su conocimiento de los sistemas, sabía que necesitaba acceder al servidor de presentaciones de Andrés de forma remota para insertar el archivo. Recordó que Andrés, por pereza, utilizaba una contraseña de acceso sencilla que ella conocía. Era un detalle sutil, pero que tenía el poder de exponer la verdadera naturaleza de su esposo y su amante de una forma inolvidable.
Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de miedo y una excitación sombría. Estaba a punto de iniciar un juego peligroso y el escenario estaba listo, un festín de verdades amargas servido en el corazón de la innovación tecnológica de Medellín. La noche del esperado evento de lanzamiento de la startup de marketing de Valeria, que Fernando y ella habían promocionado como el pináculo de su éxito y creatividad, se alzó como el escenario perfecto para el plan de Laura. El exclusivo auditorio en un centro de convenciones de Medellín, adornado con pantallas LED de alta resolución y una iluminación vanguardista que pretendía evocar innovación, se convirtió en el telón de fondo para una revelación que sacudiría los cimientos de la industria tecnológica colombiana. Laura, impecablemente vestida, con un diseño elegante y profesional que realzaba su figura y su seriedad, apareció en la entrada con una calma sobrenatural que desmentía la vorágine de emociones en su interior. Sus ojos, fijos en Fernando y Valeria que recibían a los invitados, no mostraban dolor, sino una fría y calculadora determinación. Los asistentes los observaban, ajenos al huracán que estaba a punto de desatar. La presencia de Laura era magnética, una figura de fortaleza serena que los observaba a todos, cada inversor, cada colega, con la agudeza de una estratega que anticipaba cada movimiento, cada reacción, cada susurro en su propio terreno. Fernando y Valeria, exultantes y confiados, se paseaban por el salón saludando a los invitados más influyentes, sus rostros irradiando una felicidad falsa y una arrogancia descarada. Valeria, con un vestido de diseñador y una actitud de gurú del marketing, se aferraba al brazo de Fernando, sonriendo con una suficiencia que rozaba la burla, como si estuviera a punto de reclamar su victoria y su nuevo estatus en el mundo digital. Fernando, por su parte, escudriñaba el lugar, buscando la aprobación de los presentes y la confirmación de que su jugada maestra había pasado desapercibida. Cuando sus ojos se cruzaron con Laura, su sonrisa se congeló por un instante. Valeria, al ver a Laura tan serena, se limitó a una sonrisa forzada, incapaz de comprender la inesperada compostura de la esposa legítima, un giro que no esperaban en su guión perfectamente trazado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El plan de Laura entró en acción de forma sutil pero devastadora. Durante el momento culminante de la noche, después de los discursos iniciales sobre la visión de la startup, Fernando, con su carisma de consultor, se dispuso a hacer la presentación principal del proyecto, mostrando gráficos de crecimiento y proyecciones ambiciosas. Con un micrófono en mano y una sonrisa radiante, comenzó su alocución, agradeciendo a todos por su presencia y mencionando a Valeria como su socia estratégica y fuente de innovación. Valeria, a su lado, asentía con una mirada de triunfo. Justo en el instante en que Fernando levantaba la mano para hacer clic en la diapositiva clave de nuestra visión compartida, Laura, con una elegancia imponente, se acercó al panel de control de la proyección. Con una sonrisa dulce pero enigmática, activó un pequeño dispositivo remoto que había ocultado en su mano y lo apuntó a las pantallas gigantes del auditorio. La sorpresa se transformó en pánico absoluto para Fernando y Valeria cuando, al momento en que Fernando pronunciaba las últimas palabras de su presentación, las pantallas gigantes del auditorio, que se suponía mostrarían gráficos de datos y diseños futuristas, comenzaron a proyectar un video impactante. La grabación, clara y nítida, mostraba fragmentos de su propia casa, la sala de estar, la cocina, con Fernando y Valeria riendo, cenando y conversando íntimamente. El golpe de gracia llegó con el audio, amplificado por el sistema de sonido del evento, la voz de Valeria resonando con claridad. «Tu esposa nunca sospechará nada, mi amor.
es tan ingenua y su hijo, Leo, es tan tierno. Me dan ganas de llevármelo a casa. El salón quedó en un silencio sepulcral, tan profundo que se podía oír el leve zumbido del proyector, seguido de un murmullo atónito que rápidamente se convirtió en un clamor indignado. Las caras de Fernando y Valeria se desfiguraron en una mezcla de horror, incredulidad y furia, mientras la verdad irrefutable de su traición y la invasión de la privacidad se revelaba, junto con la fría mención a la inocencia de Leo. El contraataque de Fernando fue frenético y predecible, pero inútil. «Esto es una farsa, un montaje, es falso. Apaguen todo, Laura», gritó, su voz cargada de pánico mientras intentaba desesperadamente correr hacia el proyector para desconectarlo. Pero ya era tarde. Las imágenes y el audio, con la voz de Valeria refiriéndose a Leo, se habían grabado en la mente de todos los presentes y en los teléfonos que grababan el evento. Valeria, en un intento desesperado por desviar la atención y salvar su reputación, empujó a Fernando con rabia, la mano temblándole. «Es tu culpa. Tú me aseguraste que tu casa era segura, que ella nunca sabría nada», le espetó en voz alta, acusándolo directamente y revelando la profundidad de su complicidad y la mentira que había sido su relación. Esta discusión, en medio del auditorio y bajo el escrutinio de todos, fue el acto final de su patética autodestrucción, un espectáculo que reveló la verdadera y sórdida naturaleza de su unión. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Mientras Fernando y Valeria se hundían en su propia trampa de mentiras, los aliados de Laura, hasta entonces discretos, emergieron para reforzar su posición. Camila Navarro, la periodista de investigación de 1900. Laura, con una grabadora en mano, se adelantó con un conocido reportero de un noticiero importante que había sido contactado previamente y que ya había comenzado a filmar todo el suceso. «Lo que acaban de ver», dijo Camila con voz firme y profesional, «es la prueba irrefutable de la infidelidad y la invasión de la privacidad de Laura Vélez en su propio hogar, utilizando además sus herramientas de trabajo para el engaño. Tenemos más grabaciones y testimonios que confirman la recurrencia de estas visitas. La mención del hijo menor de Laura en estas grabaciones demuestra la depravación de sus actos». El reportero, aprovechando el caos, comenzó a tomar fotografías y a hacer preguntas incisivas a los inversores y socios, asegurándose de que la historia se expandiera más allá del auditorio y llegara a todos los medios, hundiendo aún más la reputación de los traidores. La situación se volvió insostenible para Fernando. Varios de los inversores más importantes y los directivos de las grandes tecnológicas que se encontraban en el evento se levantaron y abandonaron el lugar, haciendo llamadas telefónicas a sus equipos legales y de relaciones públicas. La reputación de Fernando, construida sobre engaños y un falso prestigio, se desmoronaba en tiempo real. Los flashes de los fotógrafos cegaban y los murmullos de condena se volvían más fuertes. Valeria, por su parte, al verse completamente humillada y con su imagen de influencer innovadora destrozada, entró en una crisis de histeria, llorando y gritándole a Fernando, acusándolo de haber arruinado su vida y de exponerla al ridículo con su plan fallido. Esta pelea pública, cargada de recriminaciones y lágrimas que ya no engañaban a nadie, expuso la naturaleza volátil y oportunista de su relación, sellando su destino de forma irreversible y demostrando que su unión se basaba en la conveniencia y no en la lealtad ni en el respeto al hogar. El rostro de Fernando, antes confiado y lleno de encanto, ahora reflejaba una desesperación creciente, casi un terror paralizante. La humillación pública en el evento que él mismo había organizado para celebrar su triunfo era el castigo más temido por él,
un hombre obsesionado con las apariencias y el poder. Los murmullos de los invitados, que antes eran silenciosos y curiosos, se transformaron en comentarios abiertos de condena y repudio. Algunos incluso se atrevieron a confrontar a Fernando directamente, expresando su decepción y su indignación por su doble vida y sus engaños, y por la forma en que su hogar y sus propias herramientas de trabajo fueron profanados. La celebración, que él había planeado usar como el escenario de su ascenso, se había convertido en su propio juicio, un tribunal improvisado donde la verdad se revelaba sin piedad, y su carrera se derrumbaba en cuestión de minutos, con el escándalo de su traición y la mención de su hijo manchando su nombre para siempre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Laura, observando la escena desde una distancia prudente en el lateral del escenario, con una dignidad inquebrantable, sintió una mezcla compleja de emociones. No había placer en el sufrimiento ajeno, pero sí una profunda satisfacción al ver que la verdad prevalecía de una manera tan contundente sin que ella tuviera que pronunciar una sola palabra acusadora. Su plan había funcionado a la perfección, sin violencia, sin gritos descontrolados, solo con la fría y calculada exposición de los hechos y la evidencia audiovisual irrefutable de su propia casa, proyectada con sus propias herramientas. La elegancia de su venganza residía en su sutileza y en su impacto devastador. La transformación de Laura estaba completa. Ya no era la víctima silenciosa, sino la arquitecta de su propia justicia, una mujer que había recuperado su poder, su voz y el control de su propia narrativa ante los ojos del mundo, reivindicando su honor y demostrando su inteligencia. El conflicto, el principal, que inicialmente parecía ser un triángulo amoroso y una traición conyugal, se había transformado en algo mucho más profundo y de mayor alcance. Un caso de invasión de privacidad, desprecio y humillación pública, con la inocencia de un niño en juego. Las apuestas para Laura eran altísimas. No solo la pérdida de su matrimonio y la traición de su esposo, sino también el riesgo de que su reputación profesional y su bienestar emocional se vieran manchados por el escándalo, y la contaminación de su hogar y sus herramientas. Sin embargo, su resiliencia, su ingenio y el apoyo incondicional de Camila demostraron ser sus mayores armas, superando cualquier obstáculo que Fernando y Valeria pudieran interponer en su camino, consolidando su posición como una fuerza imparable de la verdad y la integridad, un ejemplo para todos los que la observaban en el mundo de la tecnología y más allá. La atmósfera en el exclusivo auditorio, que antes había sido de innovación y celebración, era ahora un campo de batalla recién ganado para Laura y un desierto de vergüenza para Fernando y Valeria. Ellos se quedaron aislados en el escenario, el resplandor de las pantallas pareciendo reflejar la dura realidad de su castigo. La vergüenza era palpable en sus rostros, una consecuencia directa y visible de sus propias acciones maliciosas y de la crueldad que habían mostrado. La celebración, que debería haber culminado con el triunfo de Fernando y Valeria, se transformó en un recordatorio amargo para los traidores, pero en un triunfo de la verdad y la resiliencia para la ingeniera de software. Laura, con la mirada en alto, sabía que este era solo el comienzo de su nuevo y glorioso camino, libre de las sombras del engaño y lista para un futuro que solo ella construiría, con honestidad, integridad y verdadera lealtad, desde el código base hasta el software más complejo de su vida. Las horas que siguieron al caos en la gala de la Galería de Arte fueron un torbellino para Laura, pero un torbellino de liberación y nuevas posibilidades. La noticia de lo sucedido en el exclusivo auditorio de Medellín se extendió como un reguero de pólvora, no solo en la capital antioqueña,
sino en los medios nacionales e internacionales, gracias a la astucia de la periodista Camila. La imagen de Laura, de pie, digna y valiente en medio de la traición y la humillación, se convirtió en un símbolo de resiliencia y empoderamiento femenino, un ejemplo de que la inteligencia y la verdad prevalecen sobre el engaño. Las consecuencias para Fernando fueron devastadoras. Su reputación como galerista y consultor financiero quedó en ruinas. Sus socios clave retiraron su apoyo y sus proyectos se paralizaron, enfrentando múltiples demandas por fraude y manipulación. Valeria, por su parte, se vio marginada en el ámbito del marketing digital y social, su imagen de influencer innovadora destrozada y su credibilidad hecha añicos. El precio de su traición fue la pérdida de todo lo que valoraban, su imagen, su carrera, su estatus social y cualquier futuro prometedor que creyeron tener juntos. Para Laura, el desmoronamiento de su matrimonio perfecto fue el inicio de una reconstrucción aún más sólida y auténtica. En los días siguientes, recibió incontables mensajes de apoyo de colegas, amigos e incluso personas desconocidas que se sentían inspiradas por su historia. Su startup tecnológica, Digital Minds, experimentó un crecimiento exponencial, con nuevos proyectos y clientes que buscaban no solo su excepcional habilidad para la ingeniería de software, sino también la historia de su líder. La prensa, que antes la veía como la víctima, ahora la aclamaba como un icono de fuerza e inteligencia en el sector. Su negocio no solo se recuperó, sino que prosperó y Laura, con una energía renovada, se dedicó por completo a sus pasiones, encontrando un propósito aún mayor en su trabajo y en su propia historia de superación, demostrando que la verdadera innovación reside en la autenticidad y la fortaleza interior, y que un código bien escrito siempre deja una marca indeleble. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La cura para Laura no fue un camino instantáneo, pero sí uno de profunda introspección y crecimiento. Se tomó un tiempo para sí misma, dedicándose a explorar nuevas ramas de la inteligencia artificial y a la meditación, encontrando serenidad en medio del caos. Reflexionó sobre las lecciones aprendidas, la importancia de escuchar su intuición, de valorar la autenticidad sobre las apariencias y de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse después de una caída, sin importar cuán dolorosa sea. Descubrió una paz interior que nunca había experimentado, una dignidad forjada en la adversidad. Las cicatrices de la traición permanecían, pero no como marcas de dolor, sino como insignias de su resiliencia y sabiduría. El perdón, que al principio parecía imposible para Fernando, y Valeria encontró su camino no para ellos, sino para ella misma, liberándola de las cadenas del rencor y permitiéndole avanzar con un corazón ligero y una mente clara, lista para nuevos desafíos y proyectos inspiradores, llevando su arte tecnológico a otro nivel de excelencia. El futuro de Laura se abría ante ella como un lienzo en blanco digital, lleno de posibilidades ilimitadas. Se enfocó en expandir su startup, estableciendo programas de mentoría para jóvenes programadores y mujeres en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que hubieran enfrentado adversidades compartiendo su experiencia y empoderando a otros. La idea de un nuevo amor ya no la asustaba. Al contrario, la veía como una posibilidad real y deseable. Su hijo, Leo, se convirtió en su principal motor, y el hogar que compartían se llenó de una paz y alegría genuinas, lejos de las sombras del engaño y las herramientas profanadas. La historia de Laura se convirtió en un faro de esperanza para muchos, demostrando que la traición no es el fin, sino una oportunidad para reinventarse y construir una vida aún más plena y significativa,
donde su autonomía y su éxito eran su mayor recompensa y su mejor obra de arte, un diseño de vida propio, con un futuro lleno de nuevos códigos por escribir y horizontes por descubrir en su amada Medellín. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más. Historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.